Bueno, como acabamos de escuchar con esa voz electrónica, nos acaban de informar que la reunión empezó su grabación. Se les doy una cordial bienvenida ya para que quede aquí la grabación y vamos a continuar con el tema que estábamos haciendo, trabajando la semana pasada. Entonces, la semana pasada habíamos llegado hasta aquí. Momento. Tanto traducciones como crítica textual Vaticana y sinaítica. El argumento común de la actual crítica textual es que el texto recibido de la época de la Reforma se basó en manuscritos tardíos, siendo así inferior, y por tanto traducciones como Reina Valera u otras de la época de la Reforma son inferiores a las de hoy. Es cierto que principalmente el texto recibido se basó en manuscritos no tan antiguos, sino del siglo X en adelante en su mayoría. Bueno, vamos a mirar un poquito a lo que está diciendo aquí el hermano Jofre. El texto recibido que nosotros tenemos, yo quiero pintarles, digamos, el concepto real que ustedes necesitan tener muy en claro. Es verdad, eso es cierto, que nuestra Reina Valera y las Biblias que fueron hechas, digamos, de la época de la Reforma, ¿sí?, las cuales se basaron en el texto receptus, en el texto recibido, es cierto que se basaron en manuscritos de una antigüedad aproximadamente del siglo X en adelante. Es cierto, eso es verdad, ¿sí? Basado en esa situación, las personas que defienden el texto crítico, entonces argumentan algo. Ellos dicen que como las Biblias de la Reforma, basadas en el texto recibido, son basadas en textos o en manuscritos del siglo X y en adelante, a partir del siglo X en promedio. Entonces, que esa Biblia que nosotros tenemos como Reina Valera no es una Biblia fidedigna, no es una Biblia apropiada, no es una Biblia que refleje la voluntad del Señor. ¿Por qué? Según ellos. Porque ellos dicen que es demasiado inexacta y que tiene cosas añadidas con el paso de los años. Basado en eso, ellos eh, exponen la teoría equivocada de ellos y dicen, debe, debe basarse, o sea, la manera correcta de nosotros construir la palabra, construir la Biblia, es que nosotros debemos basarnos en unos textos más antiguos del siglo X, como el Vaticano y el Sinaítico, que son textos del siglo IV aproximadamente. Entonces, al ser, al ser manuscritos del siglo IV, pues obviamente son más antiguos que manuscritos del siglo X. Eso es cierto, eso es verdad. Y basado en esa situación de la edad de los manuscritos, entonces ellos rompen el concepto de crítica textual, que es una disciplina científica, y las otras reglas ya no las tienen en cuenta y se basan específicamente en darle muchísimo, casi que todo el peso, casi que el único peso, a la antigüedad de esos manuscritos. Entonces, ese es el esquema de ellos. El texto recibido, las Biblias que se basan en el texto recibido, utilizan para el Nuevo Testamento manuscritos del siglo X en adelante. Mientras que las Biblias que se basan en el texto crítico utilizan manuscritos más antiguos, el Sinaítico del Vaticano principalmente, que son del siglo IV. Por ser del siglo IV, más antiguos que del siglo X, ellos dicen que entonces esos sí son fidedignos y esos sí son los que, no, en los cuales hay que basarse. ¿Por qué? Porque son más antiguos. Entonces, yo les he explicado a lo largo de la clase, mis hermanos, que la antigüedad es un elemento, tiene su importancia, pero no es el único ni tampoco es el más fuerte, porque también les he comentado que nosotros podemos encontrar escritos antiguos y sin embargo equivocados. No porque sea antiguo es correcto, ese es un punto. Es como les decía yo ahorita, no porque nosotros seamos personas de edad
tenemos la razón cuando vamos a hablar sobre estos temas que están hoy en día en la ciudad y con la política, ¿no? Podemos ser personas de edad y estar bien equivocados porque estamos desinformados. Entonces, no porque sea antiguo es muy bueno, no. Pero la crítica textual pretende meternos en la cabeza esa falacia, esa situación sesgada. Sí, hay que darle la importancia que tiene. Un punto, un punto. Sí, es cierto. La antigüedad es un punto para mirar, claro que sí, pero no es el único punto. Hay que cotejar otros puntos adicionales, especialmente con la veracidad y qué tan legítimo es el texto que está escrito allí. Basado en esa situación, entonces ellos exponen que no debería uno basarse en los textos recibidos, sino únicamente en los textos críticos que son del siglo IV. Por eso, las Sociedades Bíblicas Unidas ha hecho pues una alianza con la Iglesia Católica y todas las Biblias, tanto católicas, modernas, modernas quiere decir de ciertos años para acá, y tanto las cristianas también, todas para el Nuevo Testamento se están basando en el texto que ellos utilizan como texto fuente en griego del texto crítico, que es la última versión de Nestle y Alan. ¿Ya? Esa es la argumentación para ellos decir que en ese es que hay que basarse. Y como en esos manuscritos, en esa versión en griego de Nestle y Alan, que ha sido tomado del Sinaítico del Vaticano, hay una serie de versículos, de textos que están incompletos, ¿sí? Entonces ellos dicen, no están en la Biblia, hay que quitarlos de la Biblia, porque no hacen parte de la Biblia. Ese es el argumento de ellos. Pero acabamos de ver una serie de fuentes donde se hace mención de una serie de esos versículos que en la crítica textual, en el texto crítico, dicen que hay que quitarlos, y resulta que nos hemos enterado de que hemos encontrado textos más antiguos del siglo IV, donde los padres de la iglesia ya hacían alusión a esos textos y los explican en varios de sus escritos de lo que en ese momento se manejaba como la palabra de Dios. No tenemos los autógrafos, o sea, los textos originales que escribieron los apóstoles, no los tenemos, están disponibles, pero sí nos ha quedado los escritos que han hecho los padres de la iglesia. Recuerden que los padres de la iglesia son aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres, aquellas personas que fueron como la segunda, tercera, cuarta generación después de los apóstoles, y después de que ellos, los apóstoles, murieron y delegaron el seguir compartiendo el evangelio a otros hombres y mujeres entregados al Señor. Entonces, estos hombres, llamados padres de la iglesia, escribieron en muchos textos, muchas cosas, muchas reflexiones basadas en lo que en ese momento se manejaba como la palabra de Dios. Y de allí es donde hemos encontrado una serie de evidencias donde esos textos que están en el texto recepto del siglo X, ahí están escritos. Después del siglo IV, Sinaítico Vaticano no están, por eso dicen ellos que hay que quitarlos, pero resulta que encontramos más antiguos del cuarto, siglo I, siglo II, siglo III, donde padres de la iglesia están haciendo una reflexión sobre que eso sí está. Y también están diciendo padres de la iglesia sobre una serie de escritos o sea, tergiversados de esas épocas, ¿sí? Donde se está divulgando cosas equivocadas, se está mutilando la verdad del Señor Jesús, así como lo vimos nosotros eh, desde nuestras clases. Entonces, ese más o menos es el panorama de lo que sucede con, digamos, con esta situación de textos civiles. Vamos a continuar entonces con la Valera u otras de la época de la Reforma son inferiores a las de hoy. Es cierto que principalmente el texto recibido se basó en manuscritos no tan antiguos, sino del siglo X en adelante en su mayoría, pero la edad de dichos manuscritos demuestra que hubo un copiado continuo de la palabra de Dios, debido a que las copias se iban desgastando por el uso y también debido a factores externos como persecuciones, etc. Además, una copia del siglo X puede ser fiel, guardada por Dios,
y una del siglo II puede haber sido corrompida por herejes, como hemos demostrado. Por ejemplo, esto que estamos hablando. No quiere decir que la antigüedad sea sinónimo de fidelidad cuanto a lo que está escrito. No quiere decir eso. Podemos encontrar un texto del siglo X correcto, fiel, y uno del siglo II completamente tergiversado, porque ya habían herejes en esa época que estaban escribiendo cosas torcidas. Hermano Luis, Entonces, adelante, mi hermano. sí, discúlpame. Mira, acordándome yo de la segunda carta del apóstol San Juan, obviamente ese es del primer siglo, estamos hablando probablemente, no sé, en el año 60 al 90 de nuestra era, donde el apóstol Juan, en su segunda epístola, dice porque, segunda de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¡Oh! ¡Oh! Y en esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¡Oh! Hermano, está pero perfecto ese texto, mi hermano William. Felicitaciones. O sea que ya en la antigüedad ya todavía existían, estando vivos ellos como testigos de primera mano de las palabras de Jesús, ya había gente a los cuales el apóstol les llamó engañadores, anticristos, Sí. extraviados de la doctrina. O sea que no significa en ningún... Y esas personas pudieron haber influido en algún momento en las escrituras. Perfectamente, perfectamente. Por eso se encuentran textos antiguos eh, contrarios a lo que pues, enseñó el Señor Jesús, a la verdadera, digamos, y correcta doctrina. Así que ese texto está, hermano, pero genial, genial, genial. Me parece que es un texto irrefutable, donde en la misma palabra de Dios el Señor nos está advirtiendo esto que está pasando en este momento. Esta situación. Estamos inundados de Biblias modernas que desde el punto de vista de traducción están muy buenas, están muy agradables de leer, pero desde el punto de vista de la fuente que han tomado, ya es una fuente permeada, corrompida desde el punto de vista que ya han sido mutilados y ya han sido quitados una serie de textos, y no cualquier texto, sino de los principales textos que hablan de la verdad del Señor Jesús. Y usted acaba justamente en este momento de leer ahí, mi hermano, que los que no estén de acuerdo con esta doctrina del Señor Jesús no quieren a Dios. No sé si el hermano quiere hacer algún complemento o seguimos. Hasta ahí, hermano, gracias. Sí, muy, muy precisa. Fíjate, hermano William, que no tenemos que ir a buscarnos, pues, no sé, todas las bibliotecas del mundo. La palabra de Dios es suficiente. Eso que acabas de leer es contundente. ¿Qué pasaba con ¿Me repites, hermano, la cita? Yo voy a buscarla aquí, por favor. Sí, Segunda de Juan segunda de Juan. 7. 7, ¿qué versículo? Esa solamente tiene digamos, un Listo. versículo. Ok, gracias. Adelante, hermano Héctor. Sí, no, decía que la palabra de Dios es contundente, ¿sí? Fíjate que ahí nos está advirtiendo los que se desvían de esta doctrina. ¿Qué era el problema con estos herejes? Que ellos no admitían nada que tuviera que ver con la sangre de Cristo. Para nosotros es doctrinal la sangre de Cristo, ¿sí? No admitían la divinidad de Jesús. Para nosotros es doctrinal la divinidad de Jesús, porque no, ¿en qué estamos? ¿Sí o no? Entonces, mira cómo ya desde la época de los apóstoles, ya venían los enemigos tratando de distorsionar. Entonces, ¿cómo es posible que estos del texto crítico, mutilan? ¿Y qué es lo que mutilan? Pues parte doctrinal, porque ellos no mutilan un versículo, por decir algo de la Virgen María, ¿cómo es? La Virgen fue, sí, nació
Jesús nació de la Virgen, pues, exacto. Eso no lo mutilan, ¿sí? Pero sí mutilan algo que tenga que ver con la divinidad de Jesús, la, La la, la, deidad. la deidad de Cristo, ¿sí o no? Ujú. Partes fundamentales de nuestra fe cristiana, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que una persona le meta la mano a la Biblia y no, como que dice, no, esto no está en el manuscrito, no sé qué, y lo que dice la palabra de Dios no tiene validez? Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar, ¿ya? Yo sí creo, sinceramente, no, gracias a Dios que nos ha dado, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? Fíjate que no es ni siquiera de nosotros, no es de nosotros, sino que Dios mismo nos ha dado la fe. Y el Señor conserva su palabra, porque Dios no puede mentir. Él dice, sí, mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá, ¿sí? Puedo mover el cielo y la tierra, puedo cambiar toda esta creación, pero mi palabra permanece. En eso es lo que hay que creer, hermano. ¿Ya? Listo, esa es la reflexión. Ok, hermano. Entonces, Adelante. gracias al hermano que nos mostró ese texto, aquí lo estoy colocando en comparación. La Reina Valera 1862 dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Jesús, no confiesan Jesucristo ser venido en carne. Este al engañadores y anticristo. Bueno, lo que pasa es que obviamente una versión tiene muchos años en español. La versión 1865 dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Jesucristo, ser venido en carne. Este tal engañador es el anticristo, son exactamente iguales. La 1909, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. O sea que todo aquel que haga esto que está aquí, ¿sí? O sea, que no confiesa a Jesús, que Jesucristo ha venido en carne, ¿sí? O sea, que es el Hijo mismo de Dios, este, ¿sí? Este tal engañador, ese es el anticristo. O sea, que estas son estrategias literales. La de 1960 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y en la 1602 purificada, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Este tal engañador es y anticristo. Y vamos a ver las últimas dos, las que justamente están mutilando los textos. ¿Qué dicen esas dos? Dicen en la Nueva Versión Internacional, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Y la Biblia textual, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesús el Mesías, como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Entonces, mis hermanos, este texto que nos ha brindado nuestro hermano es un texto muy interesante, porque es un texto que nos muestra de manera directa lo que la misma palabra ya con anterioridad ha aclarado. Como quien dice, nos ha puesto sobre aviso de que esto ya iba a suceder. Y es de la realidad. Solamente que ahorita de una manera más fuerte, porque estamos inundados de Biblias que ya no tienen esos textos de la Biblia. Bueno, digamos entonces aquí. Por Dios, y una del siglo II puede haber sido corrompida por herejes, como hemos demostrado. Al poco tiempo de haberse inventado la imprenta, llegó la Reforma Protestante y el regreso de las enseñanzas apostólicas y de los padres, regresando a las Escrituras. Y dichas Escrituras se distribuyeron por las ediciones. Esta parte del regreso de la escritura es muy importante, mis hermanos, porque pues ustedes saben que para el momento de la reforma se dio justamente porque unos hombres valientes, seguidores de manera sincera de nuestro Señor Jesucristo, digamos que ya no quisieron hacer parte de los errores
que su iglesia en ese momento estaba llevando a cabo, porque eran sacerdotes, católicos, monjes, en primera instancia, pero entendieron que era completamente incorrecto, que eso no era lo que el Señor mandaba en su palabra. Y el hecho de que saliera la imprenta y que pudieran salir estas primeras Biblias de la Reforma, ¿sí? Que son como la Reina Valera en nuestro idioma español y en otros idiomas que también se hicieron, nos permitieron, digo, nos permitieron al ciudadano de a pie, a las personas sencillas como cualquiera de nosotros, nos permitieron poder ir de manera directa, lo más cercano posible a los textos que escribieron, ¿sí? Los hombres y mujeres que fueron usados por Dios para escribir la palabra. Por eso fue un retomar otra vez, un retomar la palabra como debe ser. Ustedes saben que no se podía tener la Biblia. La Biblia no era de uso público, la tenían unas cuantas personas y lo que se transmitía eran mensajes lavándole la cabeza a las personas con propios espíritus. Sí, puede ser que algunas fueran correctas, pero muchas otras no. Entonces, este paso de la reforma fue como un renacimiento para el pueblo en general de volver a enterarse qué es lo que Dios ha enseñado, qué es lo que Dios ha dicho y por lo tanto conocer también más de ese país. Entonces esa reforma fue una bendición desde todo punto de vista. regresando a las escrituras. Y dichas escrituras se distribuyeron por las ediciones impresas del texto recibido del Nuevo Testamento. El texto recibido de la época de la Reforma fue la base para las traducciones del Nuevo Testamento a todas las lenguas vernáculas hasta el siglo XX, y cuyo... Bueno, esta parte es importante y me gusta mucho esta diapositiva porque yo les he comentado que el ejercicio del mover de parte del Señor en ese momento de la reforma no fue solamente en español. Miren, nosotros estamos como una nomás, la Biblia del Oso, y después la Biblia del Cántaro, ¿sí? Y de ahí en adelante ya la Biblia de ellas dos, ya es la Reina Valera. Pero también fue en alemán, miren, en el alemán, que fue la Biblia de Lutero, en el francés, que fue la Biblia de Olivetana, en el español, la nuestra, en inglés, dos Biblias, la Biblia de Ginebra y la King James, ambas, ellos tienen dos versiones de la época de la Reforma. En el italiano, la Biblia en italiano de Giovanni Diodati, en holandés, la traducción del Estado de la Stambertali, y en portugués la Biblia Almeida, de Juan Ferreira de Almeida. Entonces, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lenguas vernáculas, o sea, lenguas comunes, lenguas que las personas hablaban en su diario vivir, que no tenían la palabra de Dios. Y a todas esas lenguas, hombres de Dios se tomaron el trabajo de multiplicar la palabra y que les llegara a personas como ustedes y como nosotros, mis hermanos. Entonces, me parece supremamente interesante. Este es el ejercicio motivado por Dios para, me parece, más importante después de que se hizo un alejamiento de lo que era Dios y su palabra. Aquí fue un retomar de nuevo, un volver a las raíces, a lo que originalmente el Señor había enseñado en su palabra. Entonces, somos privilegiados, somos uno de estos idiomas, mis hermanos. Somos uno de esos idiomas. Eso no son todos los idiomas del mundo. Hay muchos más idiomas, pero somos uno de estos idiomas privilegiados de parte de Dios que lograron tener de la manera más cercana posible lo que se había escrito en los textos hebreos, griegos y arameos. Así que podemos sentirnos orgullosos, honrados, y a través de qué Biblia nos llegó, a través de la Biblia de Dios, la Biblia del Cántaro, lo que hoy en día conocemos como la... El texto acompañó al mayor avivamiento de la historia de la Iglesia en cuanto a difusión de su palabra, tras siglos de oscuridad bajo el yugo católico romano. Y aunque en las traducciones de hoy, basadas en el texto crítico, se diga que usan mejores manuscritos y más antiguos, solamente Mejores manuscritos y más antiguos. Eso es lo que ustedes van a encontrar cuando van a las Biblias modernas y se encuentran con estos textos que hemos estado analizando en todas estas clases. Se van a encontrar con que no figura en los mejores manuscritos, en los más fidedignos no figura.
Esos son los textos que ellos han puesto al final como comentarios en estas Biblias modernas que pertenecen a la línea del... Con estas 11 citas ha quedado demostrado que el Textus Receptus representa lecturas más antiguas, además de estar respaldadas por la gran masa de manuscritos. Yo en lo personal no puedo aceptar que Dios, cuya palabra es inspirada, hiciera esa gran obra usando manuscritos corruptos, como muchos creen acerca del texto recibido, para hacer correr su palabra por todo el mundo como nunca antes, pues no encaja para nada con el carácter santo de Dios. Y por esto mismo, además de las pruebas dadas, estimo mejor el texto recibido del Nuevo Testamento que el texto crítico. Miren, mis hermanos, estos los casos que nos mostró el hermano Jofre, Mateo 6:13, Primera de Juan 4:3, Lucas 22, del 43 al 44, Marcos 9:24, Juan 1:18, Juan 5, el versículo, la parte B del 3 y el 4, Juan 3:13 y Primera de Juan 5:7. Entonces, allí nosotros podemos ver todos estos padres de la iglesia, ¿sí?, de los cuales tenemos registros fidedignos de comentarios y reflexiones que hicieron alrededor de textos de la palabra en ese momento, que fueron mucho más antiguos, del siglo IV, que son los que es la antigüedad del texto sinaítico vaticano, y concuerdan perfectamente con los del siglo X del Textus Receptus. ¿Qué quiere decir? Que ese proceso de escritura y de reescritura, cuando se deterioraba, fue en general muy bien llevado. Y eso que no era tan perfecto como el que utilizaban los masoretas y el Antiguo Testamento, porque ese fue todavía mucho más a nivel de nación, digámoslo así. Este no fue tan, digamos, como tan profesional, si se puede llamar, pero se hizo bien, bastante bien. ¿Por qué sabemos que se hizo bastante bien? Porque los textos de nuestra Reina Valera, los textos que han salido a partir de los manuscritos del siglo X en adelante, concuerdan perfectamente con todas estas cifras de estos padres de la iglesia que escribieron textos en el siglo I, II. Entonces, hermanos, es importante este proceso y no sé cómo lo han visto hasta aquí. A mí me parece que este ha sido un resumen genial, genial para uno poder encontrar más de manera detallada, más preciso, casos específicos para uno comenzar a entender más claramente estas. Hermano Luis Fernando, Hermano William, lo escuchamos. tengo una inquietud. Martín Lutero, digamos que fue la persona o una de las personas que generaron pues la reforma. Inicialmente tengo entendido que él hizo esto por las interpretaciones de la iglesia rumana a ciertos versículos de la Biblia, o malinterpretaciones, pero no estoy tan seguro que cuando él hizo este trabajo de la reforma, junto, entiendo yo que con Calvino y alguien más, en este movimiento que se hizo, fuera generado por, digamos, por lo que hoy estamos tratando acerca de la problemática de los escritos, ¿no? O sea, no tengo como muy claro, no tengo claro de que la reforma se haya hecho con la discusión de los originales o de dónde provenían las escrituras. No, Más bien no es por correcto, la hermano. manera como la Iglesia Católica estaba manipulando las escrituras en el sentido de interpretación y para, ¿sí? En esto de la fe, de la salvación por fe y no por obras. Sí. Hermano, usted tiene toda la razón. Cuando se hizo el proceso de la reforma, las motivaciones que llevaron a estos hombres de Dios
tomaran estas decisiones y estas posiciones radicales, no es porque hubiese unos manuscritos fuente de sus receptos y otros manuscritos fuentes del texto crítico. No, no fue nada de eso. De hecho, en ese momento pasaba lo que usted acaba de comentar, y es que solamente existía digamos que unas versiones de la Biblia, en general, llamémoslo así, como unificadas, si lo podemos decir de alguna manera. El problema era lo que usted dice, que los únicos que podían leer la palabra eran ellos, y ellos le daban la interpretación que ellos quisieran. Literalmente, eso fue lo que sucedía. Entonces ellos, siendo parte de esa élite que podía leer la palabra, entendieron que era falso, muchas de las enseñanzas eran tergiversadas. Entonces, a raíz de eso se inició este movimiento. ¿Qué puedo yo ver detrás de esto, hermano? Esto ya es una apreciación personal mía, de Luis Fernando Valencia. ¿Sí? Satanás siempre ha querido desvirtuar la palabra, ha querido atacar el mensaje del Señor a través de su palabra. En ese momento, la estrategia fue, no importa que la palabra diga lo correcto, pero si hay un grupo que es el que controla, que no la lea al resto de la gente, y además puede enseñar lo que quiera, manipulado, pues está bien, es una buena estrategia. Si yo fuera una estratega que pretendiera eso, pues es una buena estrategia, ¿sí? Y eso, así es como ya, en mi opinión particular de Fernando Valencia, yo lo veo como desde el trasfondo más espiritual. Cuando ya sucede esto, ya esa estrategia deja de funcionar. ¿Por qué deja de funcionar? Porque nosotros ya nos encontramos con que todas las personas tienen acceso a la palabra, lo que legítimamente dice la palabra, no las cosas equivocadas que les enseñaban. Entonces, en ese momento, la estrategia ya no funciona y hay que pensar en otra estrategia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces, como ya no podemos hacer que la gente no tenga la Biblia, porque en algún momento así fue, las quemaban, se las arrebataban de la gente, la pudieron, que la gente las tuviera. Pero ya después de este mover, ya no. Ya la Biblia comenzó a llegar a todo el mundo y ya todo el mundo podía tener su versión de la Biblia. Entonces había que cambiar la estrategia. ¿Qué estrategia era buena? Pues si todos tienen la Biblia y todos la van a leer, pues entonces hagámosle unas modificaciones para lograr que lo que lean esté un poco más tergiversado y entonces entiendan de forma equivocada. Y entonces manipulemos lo que la gente va a leer. Así es como lo veo yo, ¿no? Esta es una opinión, vuelvo a decir, únicamente mía, personal, únicamente de Fernando Valencia. Entonces, ya con una estrategia de este estilo, claro, se logra lo que se quiere, desvirtuar la verdadera enseñanza de la palabra. Ya no es necesario, ya no hay un grupo que a pesar de que la palabra dice todo lo correcto, controle quién la lee y enseñe cosas torcidas. Ya no hay eso, ya todo el mundo lee la palabra directamente en su casa. Entonces hagamos que ese texto que la gente lee, pues que le quite importancia, que ya el texto esté un poco distinto a lo que originalmente dice. Desvirtuemos la palabra. Les coloco un ejemplo. Algunas estrategias, cuando una persona está diciendo algo cierto, es que tratan de desvirtuar a esa persona. Entonces hay una persona que está denunciando algo que es cierto, lo está denunciando. Pero resulta que dicen, ustedes le creen a él, si él es un borracho, o si él es un infiel, o si él es esto, él estuvo en la cárcel, usted le va a creer a él estuvo en la cárcel, él estuvo un año metido en la cárcel, le va a creer a él. Entonces, intentan desvirtuar las personas que están diciendo esa verdad para que a través de esa estrategia, esa verdad que están diciendo pierda peso. Entonces, en este caso, ¿quién está diciendo la verdad? La palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios está diciendo la verdad, entonces desvirtúan la palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo se desvirtúa? Hay varias maneras. Por ejemplo, no, pues es que como eso fue escrito por hombres, ¿yo qué voy a saber si eso que escribieron no son hombres en verdad? Eso escribieron lo que quisieron. Es que eso lo han manipulado muchas personas, entonces eso ya no dice lo que decía originalmente, eso ha cambiado mucho. Y argumentos por el estilo, de tal manera que desvirtúen la verdad que dice la Biblia. Y por otro lado, otra estrategia es más fuerte todavía, más salvaje, más efectiva para ellos y más peligrosa todavía, es modificando la palabra para que la palabra ya no diga lo que originalmente dice, sino lo que ellos necesitan que diga, con cambios inteligentes, con una coma, con una palabra que ya no está, con la mitad de un versículo, con cositas muy inteligentemente pensadas para que con un giro pequeñito de una palabra el sentido cambie o lo importante del versículo ya no esté, como temas como la deidad de Jesús, que acabamos de leer, que el hermano William nos leyó en el texto bíblico, de que aquel que no crea en la doctrina del Señor Jesús, de Jesucristo, pues obviamente no cree en Dios. Entonces, así lo veo yo, mis hermanos, y eso es una apreciación personal. Usted no tiene que creerla, eso es una opinión mía, sencillamente. Pero yo veo un trasfondo espiritual en ese sentido para que la gente, digamos, que pueda ir logrando, o Satanás pueda ir logrando su cometido a través de las personas, a través de estrategias distintas en distintos momentos. Y la de ahorita es esta. No sé mis hermanos qué opinan, pero esa es mi opinión, vuelvo a dejarlo en claro. Mi opinión. No es que sea una realidad y una verdad, no, es mi opinión, únicamente la mía. Profe, oye, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Oyéndolo hablar, me acordaba cuando llega nuestro Señor Jesucristo y dicen, ¿será que de Nazaret sale algo bueno? Querían poner en duda que porque Nazaret era cuando él estaba hablando y haciendo las cosas. Mire que desde antes lo veíamos. Es correcto. Entonces, y si para rematar, con mucho respeto lo digo, en el pueblo del creyente hay mucho analfabeta cristiano que no lee la Biblia, que si de pronto el predicador, el que va a dar la palabra, el expositor tiene buena oratoria, porque muchos con muy buena oratoria, tienen buena oratoria, tienen buena habla, pero no sacan un texto fuera de contexto. Y si la Biblia igual está, creemos lo que otro quiere que crea, porque muchas veces el no escudriñar la palabra nos lleva, como decía la hermana, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y eso es lo que, esa cita cabe para esto, porque es que perecemos, el pueblo creyente. El manual es la palabra de Dios, es nuestro manual de vida. Y si nuestro mapa, que es el que nos lleva, está manipulado, está transgerizado, no sabemos. Entonces, lo han manipulado de la manera atroz y le da uno dolor. A mí personalmente me duele. ¿Sabe a mí qué me sostiene ante todo lo que está pasando? Abro paréntesis. ¿Y qué me sostiene? Cuando veo todas estas manipulaciones de la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y lo que la palabra dice, lo de los fines, como el hombre se va a permear, se va a dañar el corazón del hombre. Y dice, maldito el hombre que confía en el hombre, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Esa es la columna que a mí me sostiene ante todas las adversidades, ante todo lo que pueda haber yo de parte, así sea de un hombre que dice ser siervo de Dios y que predica la palabra. Muchas gracias, hermana. Muy amable por su apreciación. Entonces, vamos a terminar el último pedacito ya para terminar el video. En futuras oportunidades entraremos más en detalles acerca de la historia de la transmisión del Nuevo Testamento y del surgimiento del texto recibido y del texto crítico, así como de sus protagonistas y de los matices que hay que entender en cuanto a la crítica textual. Acompáñame en mi próximo video y averigüémoslo. Bueno, mis hermanos, ahí termina este. Entonces,
Creo yo que hemos ido abordándolo de una muy buena manera, entendiendo la realidad de lo que hay relacionado con estas dos fuentes, el texto recibido y el texto crítico. ¿Sí? Entonces, pues bueno, mis hermanos, vamos a dejar por hoy nuestra clase. No sé si alguien tiene alguna otra apreciación al respecto. No sé si van entendiendo la razón de esta formación que estamos recibiendo para que nosotros entendamos más de fondo por qué y también podamos ser multiplicadores para otras personas. Luis Fernando, ¿puedes devolverte a la parte última del que habla el hermano Geoffrey? ¿Sí? Que Sí, acabas sí, de claro que sí. cerrar. Sí. Claro que sí. ¿En qué parte exactamente? Donde dice que en futuras oportunidades va a seguir hablando sobre el Nuevo Testamento. Detalles acerca de la historia de la transmisión del Nuevo Testamento y del surgimiento del texto recibido y del texto crítico, así como de sus protagonistas y de los matices que hay que entender en cuanto a la crítica textual. Acompáñame en mi próximo video y averigüémoslo. Esa Más parte. Sí, esa parte que dice, próximo, si él tiene más información respecto a lo que estamos hablando del Nuevo Testamento, que es la parte que estamos considerando. Sí, tiene otro y es el que con el que vamos a continuar en la siguiente Ah, sesión. ya, ese era. Ya. Fer, Adelante, mi hermano, te escuchamos. yo quiero compartirles algo que me encontré aquí. Le pregunté a Google la razón por la cual Lutero, o el origen más bien por la cual Lutero y Calvino iniciaron toda su reacción. No sé si el hermano Will se refería a eso exactamente, pero me causa novedad esto. Dice, en el siglo XVI se produjo una crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma lo que dio inicio a la Reforma Protestante. Entonces veo yo aquí que se estaban alejando de la instrucción, de la palabra, del origen, y estaban dedicados a otras cosas, del tema de las indulgencias para financiar la construcción de la Basílica, estaban hablando de la piedad religiosa, y estoy recordando aquellas citas donde habla de si la salvación se consigue por obra. exactamente. Estaban aquí, la iglesia estaba empeñada en tenía otros intereses diferentes a enseñar la palabra o a ceñirse a la palabra o a su historia independiente de si ha sido de la reforma, del siglo V o del siglo X, y estaban dedicados a otras cosas, y eso es lo que le sacó me invento yo, sacó de bloque a don Lutero y ocasionó la reforma. Hermano, gracias. Esas inquietudes del hermano William son interesantes, porque todos nos formulamos esa pregunta. Estos reformadores que eran católicos, monjes católicos, la Biblia básica de ellas era la Vulgata, era en latín. ¿Sí? Y recuerden que estos curas hablaban era latín. Entonces Sí. la pregunta que viene allí es si ellos conservaban la Biblia en latín, ¿cierto? Supuestamente tomada del original griego. Entonces, ¿por qué Lutero no se metió en estos temas del texto crítico a decir versículos de la Biblia que no estaban, pues, ¿correcto? Esa Correcto. es una pregunta que hay Sí, que meterse, ¿sí o no, William? sí, sí, sí. O sea, de pronto él no hizo él hizo como el trabajo, quiso hacer el trabajo de cero porque hubiera podido coger esa versión latina Ajá, y traducirla al alemán, sí, pero según entiendo él agarró pues otras versiones o sea, él no, porque entonces a estas alturas tendríamos, nuestra Biblia protestante sería la misma católica, ¿no? exacto. Entonces eso es lo que, y viene la pregunta, sí, la que acabas de decir, si nuestra Biblia protestante es procedente de la católica,
si esa Biblia católica que manejaban ellos la Vulgata, porque esa Vulgata la manejaron por más de 1000 años, ¿sí o no? Era la base, la Biblia básica de todos curas. Y Lutero y todos estos reformadores tuvieron que comparar la Biblia que manejaban, ¿sí? Con la griega, ¿sí o no? Con los escritos griegos. Entonces ahí es donde está la pregunta. ¿Mm? Que estos sabían griego, es que eso sí lo dominaban, pues. ¿Mm? Es buen ejercicio, es buen ejercicio ahí donde está todos los de las lenguas alemana, francesa, inglesa, española, ¿sí? Porque todas estas Biblias pues, tuvieron algo que ver con la reforma. Ajá. ¿Qué dice, hermano? Yo tengo una pregunta. Sí. El libro de Enoch, que está que no aparece. que no aparece en las Biblias cristianas, sino en la Biblia católica. No aparece. Eso no aparece. Eso no aparece. Tampoco. Pero En la Biblia esos, católica tampoco, hermano. No. Apócrifo, ¿no? Apócrifo. Sí. No. Tampoco pero hay aparece. unos libros que no aparecen en la Biblia que no aparecen en la Biblia cristiana, pero sí en la católica. Esos libros también vienen de esos manuscritos críticos o Del texto. de los textos críticos. No. No, eso la ya institución existía es bien antes. distinta, sí. Existía en el Antiguo Testamento. Desde la época de los judíos ya existían esos libros. ¿Sí? Sí, Eh, es eh, correcto. Sí, desde la época, pues, de antes de Cristo, mejor dicho, de antes del Señor Jesucristo nacer de la Virgen María. Ya existían esos libros. Los libros apócrifos, mi hermano, son libros, bueno, en la Iglesia Católica no los llaman apócrifos, los llaman deuterocanónicos. Estos libros son unos libros antiguos, tan antiguos como los libros originales de la palabra, así mismo antiguos, ¿sí? Pero son libros, digamos, con un corte, por decirlo así, más histórico en sus narraciones, pero ¿por qué no hacen parte de la palabra de Dios? No hacen parte de la palabra de Dios porque no pasaron para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, no pasaron, digámoslo así, el filtro para identificarlos como libros que tuvieran la inspiración del Señor, o sea, que fueran libros catalogados como inspiración de Dios. ¿Por qué tuvieron esa característica? Bueno, hay varias razones. Por ejemplo, hay algunas enseñanzas de algunos de ellos que van en contra de lo que enseña todo el resto de la palabra. Por ejemplo, hay una parte donde dice que para usted sacar un demonio, lo que tienen que hacer es colocar azar, no sé, las vísceras de un pescado o algo así, y que con eso ya los demonios se van de una persona que tenga demonios adentro y no vuelve. Y eso suena más a brujería que a cualquier otra cosa, porque el resto de la palabra, el mismo Señor, ¿sí? Expulsa a los demonios, pero con la autoridad dada por Dios. No a través de otro mecanismo, ni a través de un menjurje, ni a través de otra cosa. Entonces, un libro de la palabra de Dios que enseñe que así es que se saca demonios, pues, mis hermanos, con toda claridad, es un libro que no es inspirado por Dios. Adelante, hermana Amanda. Una pregunta. Ahora hablando sobre los libros apócrifos, me viene a la mente, ¿estos libros serían escritos en el tiempo del silencio? Muchos de ellos fueron escritos en ese tiempo, porque narran, de hecho, ahí están los macabeos, por ejemplo, que son justamente los 500 años de silencio. Entonces, muchos de ellos son de esa época. No sé si todos exactamente, pero sí, en su gran mayoría son de esa época de silencio. Y como libro histórico se pueden leer. O sea, ellos tienen una relevancia interesante histórica. O sea, vale la pena leerlos. No, yo no les puedo decir a ustedes porque sería equivocado de mi parte. Yo nunca voy a hacer eso. Decirles, no, hermano, esos son libros de sacrificio. No vuelvo a leer eso. No, hermano. No, coja un buen día y coja una Biblia católica y léanos. Hay cosas interesantes, pero, eso sí se lo advierto, pero entienda que es como cuando usted lee una narración histórica, como cuando usted lee una novela, como cuando usted lee otro texto, pero entienda que no debe tomar eso como inspiración de Dios. O sea,
como un libro escrito porque Dios se lo dio a un hombre para que lo escribiera, no, sino como un escrito de un hombre que es interesante leer, que narra algún hecho histórico que vale la pena enterarse, pero desde el punto de vista de un hombre que lo escribió con su percepción, con sus errores, con las características de cualquier escrito de cualquier hombre, pero no inspirado por Dios mismo y por su Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Hay que leerlo convencido de que no tiene esa autoridad de Dios. Eso es lo que yo les digo. Sí, hermano, yo diría que unos fueron escritos antes de la época del silencio, ¿sí? De los 400 años. O sea que son libros, el hombre ha tenido la ciencia literaria, son libros de literatura, con género novelesco y distintos géneros que hay en la literatura. Entonces son libros, por decir algo, nosotros en esta época, 100 años de soledad, ¿cierto? Eso fue un libro inspirado, exacto, una novela inspirada al famoso escritor colombiano que todos conocemos, ¿cierto? Entonces, en esa época también existían obras literarias, ¿sí? Narradas pues no sé, utópicamente o referentes a la cultura de esa época, pero no necesariamente eran obras de origen divino, o sea, los libros que Dios verdaderamente inspiró a sus autores, ¿no? Para que lo escribieran. Eso es. Bueno, hay dos personas que quieren hablar. Está la hermana Amanda y acto seguido el hermano Ever. Entonces, adelante, hermana Amanda. El libro de Enoc en la palabra de Dios no habla sino muy cortico de él, ¿sí? Ese libro de Enoc que apareció después, ese quién lo escribió o con qué fin o por qué apareció mucho después. Y de la palabra de Dios no habla sino cortico de Enoc. Sí, que se lo llevó Dios. Sí, actuó conforme a la voluntad de Dios y fue... Caminó con Dios y Dios se lo llevó, correcto. Ese libro de Enoc, mi hermana, es un libro que ha encerrado digamos que un carácter místico muy fuerte, porque es un libro que, digamos que tiene unas narraciones muy particulares acerca de unos temas como de los ángeles caídos, los nefilim y ese tipo de cosas, pero digamos que nunca fue reconocido nunca fue reconocido por el pueblo judío, que es a quien el Señor le entregó la palabra, porque nosotros somos olivo injertado, eso somos nosotros, olivo injertado, ¿sí? Entonces, a quien le entregó la palabra de manera directa, nunca lo reconocieron. Voy a compartirles aquí una pequeña búsqueda aquí en Google, libro de Enoc. El libro de Enoc, abreviado 1 Enoc, es un libro intertestamentario, o sea, es un libro que se dio en la época justamente entre el final del Antiguo y el comienzo del Nuevo Testamento, que forma parte del canon de la Biblia de los patriarcados de Etiopía. O sea que si usted observa, no hace parte de lo que lo reconozcan, ¿sí? Los patriarcados de la zona de Israel, ¿sí? No, sino de Etiopía. ¿Y dónde está Etiopía? Pues en otra nación, una nación humana. En otro continente. Sí, que tenían otras costumbres y que también había nombres de Dios pues allá, porque el pueblo de Dios se edificó en toda parte, ¿sí? Y también en Eritrea, ¿sí? De la iglesia copta, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, porque es que la Septuaginta, que fue una versión que se tradujo no en Israel, se tradujo justamente para la Biblioteca de Alejandría, porque el rey de esa época, si no estoy mal era Ptolomeo, le interesaba tener en su gran biblioteca, una de las más 7 maravillas del mundo antiguo, todas las versiones de todos los libros existentes. Y había un libro muy importante, que eran los textos sagrados del pueblo judío, o textos importantes del pueblo judío.
tanto desde el punto de vista, digamos, de ser sagrados, como también desde el punto de vista de ser históricos. Entonces él mandó a traducir una serie de todos los libros que pudo traducir, y la Septuaginta quedó, es un volumen que tiene un montón de libros traducidos, no solamente los reconocidos como libros inspirados por Dios, sino otros libros también históricos, también están traducidos aquí, ¿sí? Porque es que eso no fue un libro hecho o construido para la iglesia, para los hombres fieles, no. Fue un libro traducido por un rey para que su biblioteca conservara la mayor cantidad de libros de todo, entre ellos los libros que tenían alguna relevancia para los judíos, ¿sí? Entonces, ahí está el Códice Vaticano y papiros de Chester Beatty. Los Beta Israel, judíos etíopes, lo incluyen en el Tanakh, a diferencia de los demás judíos actuales. Pero ¿quiénes lo incluyen? Los judíos de Etiopía. Entonces, todas esas razones han hecho de que este libro de Enoch no sea considerado como un libro inspirado por Dios. ¿Usted puede leerlo? Claro, uno lo puede leer, pero entender que eso no es inspirado por Dios. Entonces, allí no hay enseñanzas como de parte de Dios para no aplicar en la vida. Uno es uno más. Creo que el hermano Ever también iba a hacer un comentario, hermano. No, está dicho todo, Rifer. Básicamente, y para la inquietud del hermano Jorge, que es interesante conocer esos libros apócrifos. De hecho, el libro de Macabeos alguna vez me emocionó viendo toda la historia de cómo el pueblo de Israel luchaba contra los Macabeos, o ellos querían inculcarle o liberarse de una cautividad o una presión de los griegos. Creo que el hermano don Héctor sabe más del tema, porque creo que nos pueden estudiar algo en alguna cátedra por allá en la universidad al respecto de los deuterocanónicos o apócrifos. Sí. Y es apasionante leer la historia porque te habla del pueblo de Israel, del pueblo judío y del Señor, sino que ya llegan las contradicciones y ya llegan a meterle otras cosas raras, como lo que estás diciendo ahora, que a mí eso me da pavor, me da tedio, me da miedo, estas cosas del oscurantismo. Pero es interesante conocer, por lo menos históricamente, de acerca de los apócrifos y de los Macabeos, así como para mi hermano Jorge, así como los empleados bancarios, por si conoce alguno por allí, les enseñan a diferenciar los billetes. Los originales y los falsos. Hermano Ederi, gracias por tu comentario. Y Jorge, hay una diferencia, se lo digo pues por la experiencia. Cuando tú lees un libro del canon que manejamos, ¿sí? El canon bíblico de los libros inspirados, hay una diferencia enorme a leer estos otros libros apócrifos que llamamos, y la diferencia es espiritual. Cuando tú lees un libro de esto, tu espíritu no está como cuando estás leyendo, no estás como cuando estás leyendo el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Génesis, etcétera. ¿Ya? Esa es la diferencia. Tú como cristiano vas a sentir que Dios te está hablando allí, te está hablando. En cambio, en estos otros libros Dios no te habla, porque eso no es inspirado. Esa es la diferencia. Yo una vez me leí, y para mí fue muy, muy enriquecedor, sobre mi fe, sobre cómo afrontar problemas de la fe cuando con otras personas. Me leí la historia de Macabeos 1 o 2, no me recuerdo cuál de los dos, porque yo tengo una Biblia que tiene esos libros. Ella llega y resulta que los judíos no comen cerdo, es inmundo, tócalo aún el cerdo. Y esa mamá, la cogen con sus hijos y lo llevan y hacen ese rey, es que no me recuerdo bien, pero voy a contarle lo poquito que me recuerdo. Llegan y la quieren que coman cerdo y matan los primeros hijos que no quisieron, y cuando llega el último hijo, el menor, que lo iban a matar, y la llaman a ella y la persuaden que hable con él para que él no muera, que coma, y ella se va a ir, sí, ella cede a hablar con él, y cuando él ya le dice a él las palabras que ella le dice a él, que le dice que no coma, que Dios, o sea, no me recuerdo bien las palabras
pasaría por aumentar lo que no me recuerdo. De todo le da esa fuerza para que no vaya a comer, que Dios estaba por encima. Eso a mí me tocó, porque era históricamente, sabía que no estaban dentro del canon bíblico, porque desde que los fui a leer, mi mente ya sabía que no estaban en el pensum del canon bíblico, que los iba a leer como un libro de historia. Claro. ¿Qué había pasado en esos años de oscurantismo cuando fue sellada después de Malaquías y los años que pasaron, que es como históricamente, una historia que pronto tenemos, mientras qué pasó en el pueblo judío en esos años que Dios dejó de hablar? Mi mente ya iba preparada, por eso sabía, pero me tocó, fue como esto. Tenaz, me llegué y dije, uy, y si a uno llegan en una empresa, póngale cuidado, llegan a una empresa y mi hijo no puede decir que es creyente, que no puede hacer, que le dicen, bueno, usted va aquí a esto y tiene que decir una mentira para proteger su trabajo. ¿Cómo le vamos a decir el hijo que ande? Porque es que esa mamá, ese hijo estaba dando la vida. Dio su vida y la mamá lo apoyó, prefirió que ese hijo fuera muerto a que comiera cerdo, que para ellos era inmundo. Entonces, eso me dejó una gran enseñanza a mí como mamá. Y como creyente, ¿cómo debemos afrontar esas pruebas que nos toca afrontar por la fe? Y yo decía, pero si era por comer, ahora ¿cuánto sabiendo que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz? Eso me dejó esa enseñanza, a mí fue como una enseñanza. Sabemos que no son inspirados, pero aún hay libros que leemos que nos dejan una enseñanza de buenos escritores creyentes o escritores. Yo me leí Una vida con un propósito y me la leí 3 veces, me he leído ese libro y a mí me ha retado a qué propósito estoy yo en la tierra y más como creyente. Gracias. Perdone que me extiendo. No, está bien. Está bien. Hermana Amanda, adelante, hermana Amanda. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras, porque lo contrario de eso es cuando Pedro ve venir, el Señor le envía esa sábana con alimentos que estaban prohibidos para ellos y el Señor le dice, mata y come. Y dice, pero Señor, si es inmundo. Entonces lo que da Dios no es inmundo. Entonces ahí se contradice todo lo que está diciendo en el libro que leyó la hermana Marta. Entonces lo importante es uno tener mucho conocimiento de la palabra, estar muy metido en la palabra de Dios para conocer cuando vienen esos engaños. Y vuelvo y digo yo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre cuando vamos a leer algo. Yo cuando voy a leer algo, no siento paz, no lo leo. Cuando yo puedo leerlo y siento paz, yo digo, es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarnos guiar por él, porque hoy en día hay mucho engaño también en las redes sociales, en todo esto. El Satanás está utilizando todas estas redes sociales para desviar, para que nosotros pongamos los ojos en eso y no estemos buscando el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé la sabiduría necesaria. En este momento necesitamos mucho de la mano del Espíritu Santo, que nos guíe, porque hay mucho engaño, hay muchas cosas contrarias a la verdad. Entonces, es el tiempo. Yo digo algo, que este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo, que son los últimos tiempos. Tenemos que aprovechar y afianzarnos a él, porque algún día será quitado, como dice la palabra de Dios, y eso sí será terrible para nosotros, no tener el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Amanda, es pedir esa dirección, porque mire, hermanos, podemos también caer nosotros en pecado, ¿no? Cuando nos ponemos en una posición o en la otra, porque nuestro corazón se llena de odio,
odio, de mucho odio, aun cuando estamos orando y oramos con odio. Entonces, con eso tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Que el Espíritu Santo nos guíe todo el tiempo de la mano del Señor. Y su verdad es una sola. La verdad de la palabra es una sola y esa no la podemos borrar ni quitar, aunque el mundo la ignore, pero nosotros la conocemos y la verdad está en su palabra. Esa es la única verdad. La verdad nos hará libres. Sí, claro. En las recomendaciones que Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, versículo 9, 4:9. Y en el 13 le dice, trae cuando venga el capote, bueno, cosas personales, ¿cierto? Y dice que dejen trovas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. O sea que sí habían libros. No sabemos cuál libro le recomendó Pablo a Timoteo que le trajera, pero habían otros libros. Pero dice, pero mayormente tráigame los pergaminos. ¿Ok? Esa es la palabra. Amén, amén. En 2 Timoteo 4, versículos 9 al 13. ¿Listo, hermanos? Entonces, muchas gracias a todos mis hermanos por este tiempo tan hermoso. Nos vemos dentro de 8 días. Creo que este proceso ha sido edificante. Creo que mis hermanos ya tienen bastante claridad al respecto de este tema de las funciones, de por qué hay estas diferencias, de dónde han nacido y también poder orientar a otras personas. Yo espero que ustedes sean multiplicadores para con otras personas nuevas que lleguen al Evangelio, o inclusive personas que no son nuevas, pero que también lo desconocen, para que podamos ir conociendo todos estas enseñanzas. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a hacer una corta oración para ser despedidos y nos desconectamos. ¿Quiero hablar William ahí, me parece, William? ¿Quiero hablar? Ah, sí, el hermano William. No, me estaba despidiendo también. Ah, no, ore para que nos despidamos. Para que nos despida bien. Bueno. Alabamos tu nombre, Padre Santo, te damos gracias. Porque es tu Espíritu, Señor, que cumple esa labor de llevarnos a toda verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre con nuestra mirada en tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por esta unidad como hermanos, por este propósito de escudriñar la Escritura, Señor, en la vida de nuestros hermanos que son maestros de tu palabra. Y ante todo, Señor, pido por las familias que conformamos este grupo y por las familias de la iglesia y por nuestras familias, extendiendo, Señor, este término a nuestras familias biológicas para que tú también, Padre, te glorifiques y la palabra de Dios les alcance. Quedamos contigo, Señor, bajo tu protección y que sigas tú, Padre, tocando a aquellos corazones, Señor, que están confundidos en lo que hay que hacer para ver una solución en este país, Señor. Te ruego, Dios, que seas tú la primera opción en sus corazones, Padre, porque no hay nada que podamos hacer si tú no quieras, Señor. Permite, Dios, que caminemos siempre buscando tu rostro, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao. Feliz día. Feliz Ok. día. Gracias.